Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar, Araceli? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Miss, ¿podría hacer la pregunta 22, por favor? Ya, a ver, ahora sí, Araceli. ¿Estás por aquí? Sí, Sí, ¿no? sí, Miss. Ya, a ver, Araceli. Ya, a ver, en la pregunta 22 nos dicen, el cloruro de cobre es una sal que se utiliza como conservante de la madera. También se usa en la fabricación de papel, fotosensible, pigmentos para vidrio y cerámica. Al respecto, calcule la masa en gramos de cobre. Están preguntándote la masa. Un ratito está cargando aquí ya. La masa en gramos de cobre. Y aquí te dice, ¿no? Que se depositará al aplicar una intensidad de corriente de 9,65 amperes durante una hora en una solución de acuosa de cloruro de cobre. Entonces aquí tú puedes observar que este tema es electroquímica, ¿verdad? Si es electroquímica, entonces para saber cuánto se deposita de cobre, lo único que tienes que saber es la fórmula, ¿no? Y la fórmula es esta de aquí, de la primera ley de Faraday, que te dice que la masa de cobre es igual a la masa por el peso equivalente por la intensidad por el tiempo sobre 96.500, ¿no? Eso sería la masa del cobre. Tenemos la intensidad, sí, 9,65. Tienes el tiempo. Esta fórmula te dice que el tiempo tiene que ser en segundos, entonces una hora son 3.600 segundos. 96.500 y simplemente tendrías que colocar el número de equivalentes gramos, ¿no? ¿Cuánto sería el número de equivalentes gramos? El número de equivalentes gramos sería la masa sobre el peso equivalente. Entonces aquí tendrías aquí el peso equivalente, que viene a ser el peso atómico sobre el número de electrones que se transfieren, ¿no? Entonces aquí tú tienes cobre. ¿Cuánto tenemos aquí de cobre? En el caso de cobre, tú tienes de cobre más 2 a cobre cero, ¿no? Entonces, ¿son cuántos electrones que se estarían transmitiendo? Son 2 electrones que se estarían transmitiendo, ¿no? Entonces, acá sería tu peso equivalente, sería igual a 63,5. ¿No te han colocado de dato el cobre aquí? No, ¿no? Ya, pero el peso atómico del cobre es 63,5, ¿verdad? Y todo dividido entre el número de electrones. En este caso sería entre 2, ¿no? Eso sería el peso equivalente. Eh, y ya, aquí me parece, no sé si esto está, creo que está mal el cálculo, ¿no? A ver, déjame ver. 63. 63,5, todo dividido entre 2 por 9,65 por 3.600 y todo entre 96.500. Ajá, sí. Entonces aquí la clave sería 11,4, ¿no? Eso sería la respuesta aquí, Araceli. La 22 sería la alternativa barco. Sí, Miss, gracias. ¿Ya? Einer, ¿cuál pregunta te refieres? ¿Al tiempo de vida media? El que me preguntaste.
Ah, ya. Bueno, en realidad ahí no hay mucho, Einer, que operar, porque eso es, como te mencioné, teoría, ¿no? ¿Cómo se define el tiempo de vida media? El tiempo de vida media te dice que es cuando de una, la concentración inicial, ¿no? De la reacción dependiendo de qué estemos hablando, va a ser la mitad, ¿no? Bueno, o sea, no te están preguntando a ti el tiempo de vida media, ¿no? A ti te están preguntando en el ejercicio, ¿cuál es la concentración al pasar el tiempo de vida media? Entonces, el tiempo de vida media te dice que es el tiempo en el cual la concentración final viene a ser la mitad de la concentración inicial. Entonces, cuando transcurre ese tiempo de vida media, la concentración que vas a tener en ese momento va a ser la mitad de la concentración inicial. A ti no te están preguntando por este tiempo, no te están preguntando por ello, porque para que tú apliques el tiempo de vida media, tú tienes que saber de qué orden estás hablando, si es una reacción de primer orden, si es una reacción de segundo orden, porque de acuerdo a ello tú recién aplicas una fórmula. Pero en el ejercicio que tú me has mencionado, no te piden tiempo de vida media, te piden cuál es la concentración al pasar el tiempo de vida media. Entonces, en tu pregunta te dicen que inicialmente se tiene 10 nanogramos, si no me equivoco, ¿no? 10 nanogramos. Entonces, al pasar ese tiempo de vida media, por teoría se sabe que la concentración va a ser 5 nanogramos, ¿no? Pero a ti no te piden en nanogramos, te están pidiendo en microgramos, si no me equivoco. Entonces, lo único que ocurre aquí es conversión de unidades, ¿no? Entonces, básicamente sería eso nada más, Seiner. No tienes más aquí. Nanogramos, nanogramos. Acá los gramos, gramos, y te piden microgramos, que es 10 a la menos 6. Chau, chau, y te queda 5 por 10 a la menos 3 microgramos, ¿no? Entonces, básicamente es la teoría del tiempo de vida media y el factor de conversión, porque a ti no te están preguntando el tiempo de vida media. Necesitas más información para calcular el tiempo de vida media. Te están preguntando cuál es la concentración al pasar ese tiempo de vida media, ¿correcto? Ya, la pregunta 28 y 29. Ya, vamos a hacer la pregunta 28 y 29. Ya, mía. Ya, a ver, pregunta 28. Se dispone de 200 toneladas de una mena de sulfuro de zinc. Esta pregunta no es de clase. Me parece que esta pregunta es de clase, ¿no? Creo que esto lo hemos hecho en clase en la semana de minerales. No estoy muy segura. Bueno, se dispone de 200 toneladas de una mena de sulfuro de zinc, el cual contiene 25% del mineral valioso. Recuerden que cuando nosotros tenemos mena, eso es el mineral valioso más la ganga. Entonces, la mena en este caso te dice que es 200 toneladas, ¿correcto? Y el 25%, solo el 25% correspondería al mineral valioso que sería este sulfuro de zinc. Entonces nosotros al sacar el 25% de esas 200 toneladas, que es lo que está haciendo aquí, ¿no? Ya esto es matemática, facilito, el 25% es 25 sobre 100 multiplicado por 200, estamos hablando de 50 toneladas que se tendría de blenda. Entonces te están diciendo prácticamente se tiene de esto 50 toneladas, ¿no?
Al respecto, marque las proposiciones correctas. Entonces, si la mena contiene 50 toneladas de blenda, sí, eso es correcto porque el enunciado dice que tiene 25% de blenda, que es el sulfuro de zinc. Y ese 25% efectivamente corresponde a 50 toneladas de blenda. ¿Ok? Entonces, eso sería correcto, sería verdadero. Luego nos dice el número 2, la reacción corresponde a un proceso de lixiviación. Recuerda que un proceso de lixiviación se da cuando nosotros tenemos el uso de una sustancia acuosa, generalmente un ácido, para poder disolver un sólido, ¿no? En este caso, aquí tú tienes el mineral, que es la blenda, y el primer proceso que estamos viendo aquí es un proceso de tostación, en el cual se está liberando el SO2, ¿no? Entonces, esto no corresponde al proceso de la lixiviación. Esa es teoría de la explotación del mineral de blenda, ¿no? Y luego te dice, si el proceso tiene un rendimiento del 97,4, se produce esta cantidad de SO2. Aquí tendríamos que aplicar la estequiometría, ¿no? Acá yo voy a aplicar la estequiometría, ¿ya? Entonces sería lo siguiente, miren. Tendría aquí sulfuro de zinc. Importante siempre observar si es que la reacción está balanceada. ¿Ya? Tengo dos azufres, perdón, dos zinc, dos sulfuros, 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 2, 4 más 2, 6 oxígenos. Entonces la reacción está balanceada. Son 2 moles de sulfuro de zinc. Me voy a enfocar en la blenda porque eso es lo que yo tengo de dato y en lo que me están preguntando. Y esto va a producir 2 moles del SO2, ¿correcto? ¿Qué me están preguntando? El número de moles del SO2. Entonces, por la masa de ese sulfuro de zinc, aquí está, mira, la masa de ese sulfuro de zinc son 97,4 gramos, ¿no? Gramos que van a producir ¿cuánto? Como ves aquí estequiométricamente, van a producir 2 moles de oxígeno. Pero nosotros tenemos 50 toneladas, ¿cierto? Tenemos 50 toneladas. Entonces, ¿cuánto equivale, chicos? ¿Cuántos kilogramos tiene una tonelada? Entonces nosotros vamos a colocar en la relación de toneladas y kilogramos, ¿no? Como acá son 50 toneladas, entonces nosotros sabemos que 1000 kilogramos es una tonelada. Entonces son 50 multiplicado por 10 a la 3 sería kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Y si pongo 10 a la 6 sería en gramos, ¿correcto? 97,4, 50 por 10 a la 6, eso sería ahí. Y aquí calculamos el número de mol, ¿no? Aquí calculamos el número de mol. Entonces sería 50 por 10 a la 6, ¿no? Multiplicado por 2 y todo dividido entre 97,4. Entonces de aquí calculamos el número de moles. ¿Cuánto va a salir? Vamos a multiplicar aquí 50 por 2 entre 97,4 y todo multiplicado por 10 a la 6. Entonces esto va a salir, aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a la 6 con 2 ceros, 97,4. Ya.
Sería entonces aquí colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,03 multiplicado por 10 a la 6, ¿no? Esto sería el número de moles del SO2, pero esto sería el número de moles cuando la reacción es al 100%, ¿no? Este es al 100%, pero nos dice que la reacción tiene un rendimiento del 97%. Entonces tendría acá 1,03 por 10 a la 6. Eso sería el 100%, pero como me dice que el rendimiento es 97,4, ¿cuánto sería ese número de moles? Entonces todo eso multiplicado por 97,4 y todo dividido entre 100. Y de ahí ya nosotros podemos calcular el número de moles, ¿no? Y ese número de moles sale 1 por 10 a la 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. 1 por 10 a las 6 moles del SO2, ¿no? Y como acá dice que es 5, entonces eso tiene que ser, no es la 3, ¿no? Eso tiene que ser, correcto, creo que correcto. A ver, ¿qué es lo que está preguntando acá? A ver, un ratito. ¿Cuántas? Tiene un rendimiento, se produce 5 por 10 a las 5 moles del SO2. A ver, vamos a ver qué han hecho acá. ¿Por qué le sale positivo? 200 sacaron el 25%, lo cual acá sería 50 toneladas. De esas 50 toneladas lo transformaron en gramos. Ahí está, 50 toneladas y lo dividieron entre 97 gramos de sulfuro de zinc para hallar el número de moles. A ver, déjenme verificar ahí ese cálculo. 50 por el 10 a la 6, que es lo mismo, y todo dividido entre 97,4. Entonces ellos tienen esta cantidad de moles por una mol, ¿no? Ahora, entonces lo que ellos han hecho aquí es que han calculado acá una mol de sulfuro de zinc que ellos tendrían. Entonces aquí se tiene por 2 moles de sulfuro de zinc, se tiene 2 moles del SO2. Ya, entonces si ellos tienen una mol, entonces también se debería de tener una mol de ese SO2, ¿no? Ya, ¿qué más han hecho aquí? Entonces se tiene la mol de sulfuro de zinc, todo eso. Acá han colocado por 2 moles de sulfuro de zinc, se tiene 2 moles del SO2. Ya, aquí entonces tendría que, bueno, prácticamente no hace nada, es el mismo valor. Y a todo eso multiplicarle por el 97%. Por 97,4 y todo dividido entre 1000. No, entre 100, perdón. Entonces sale. Ahí, aquí, ¿por qué no nos ha salido igual? Algo estamos haciendo mal. A ver, chicos, un ratito, a ver. Acá lo mismo, tiene una mol. Ujú. Aquí solo es por una mol de sulfuro de zinc. Esto sería, a ver, por 2 moles de sulfuro de zinc se tiene 2 moles de, aquí está, a ver. Nosotros tenemos aquí 97 ya, creo que ya vi mi error. Aquí. Este sulfuro de zinc tiene 97,4, ¿cierto? Aquí me olvidé de multiplicar, por eso no está saliendo acá. 97,4 que sería por 2, ¿cierto? Por este 2 que está aquí. Son 97,4 y ahí sí hay diferencia.
Entonces aquí tenemos por 2 por 97.4 van a producir 2 moles, entonces por este valor, ¿cuánto sería? Entonces aquí va a salir la mitad, pues, ¿no? Eso sería 1.03 dividido entre 2 prácticamente, ¿no? Entonces acá va a salir ese 50 por 10 elevado a la 6 y todo multiplicado. Al final este 2 con este 2 se van a eliminar y todo eso va a ser entre 97.4, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Y todo eso multiplicado, acá sería entonces. Ya, eso saldría 1, 2, 3, 4, 5. 5,13 por 10 a la 5. Igual, ¿no? Entonces, como esto equivale al 100%, solo tendríamos que calcular cuánto sería a ese porcentaje, ¿no? Entonces, 5 por 5,13 por 10 a la 5, ¿no? Y todo eso multiplicado por 97 entre 100. Entonces eso sale prácticamente redondeando 5,0 por 10 a la 5, ¿no? Ese es el valor que va a salir a esa concentración, ¿no? A ese porcentaje. Entonces sería verdadero, ¿ya? Solamente es esta geometría. Aquí era comprender, saber que ese mineral valioso corresponde solo el 25% y después ya era todo regla de 3, ¿ya? ¿Eso está claro? Mía, ¿está claro esa pregunta 28? Ya. Pregunta 29, a ver. Ya, ¿qué nos dice en la pregunta 29? Prácticamente lo mismo, creo, ¿no? Se tiene la siguiente reacción. Nos dice, se tuestan 36,7 toneladas de mena que contiene el 80%. Que contiene el 80% de azufre, cobre y hierro, ¿no? Que viene a ser la calcopirita. Esa es la cantidad de toneladas de mena que contiene. Determine la presión en atmósfera del SO2, o sea, la relación entre esta calcopirita y este SO2. Aquí tú tienes masa y te están preguntando por la presión. Para calcular la presión, te dicen que ese gas va a estar almacenado en 800 metros cúbicos, que es un volumen. ¿Ok? Entonces tienes el volumen que son 800 metros cúbicos y tienes una temperatura de 27 grados, ¿no? Entonces, 27 grados hay que sumarle 273, que eso sería 300 Kelvin, ¿correcto? 300 Kelvin. Y 800 metros cúbicos. Ay, un ratito. Ya. Y 800 metros cúbicos. Recuerden que 1000 litros es equivalente a un metro cúbico. Entonces aquí el volumen que nosotros tenemos sería 8 por 10 a la 5 litros, ¿no? ¿Por qué estoy pasando a esas unidades? Porque cuando nosotros trabajamos o nos preguntan por la presión, en este caso, yo tengo que estar pensando en la ecuación de Power-Raton, que seguro está por aquí, acá, ¿no? Entonces me están preguntando por esta presión, yo tengo el volumen
que aquí está el volumen, 8 por 10 a las 5 litros. Tengo el R, que es la constante de los gases. El R es el 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Eso es el R. La temperatura aquí está, 300 Kelvin. Y lo que estaría buscando hallar es el número de moles, ¿no? Eso sería el número de moles. Entonces, el número de moles tengo que obtenerlo de la estequiometría, ¿no? Si ya tengo el número de moles, el problema estaría resuelto. Entonces, ¿cómo calculo la relación aquí? 2 moles de esta calcopirita por este coeficiente estequiométrico. 2 moles de esta calcopirita me van a producir 2 moles de este SO2. Entonces yo tengo que saber cuántas moles tengo de calcopirita en estas 36,7 toneladas de mena, sabiendo que solo el 80% corresponde a esa calcopirita. Entonces lo primero que hago es calcular la cantidad de calcopirita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el 80%, que es 80 sobre 100, de esos 36,7. Entonces, sacando ese 80, el 80%, ya vamos a tener la cantidad de calcopirita, ¿no? Sería entonces aquí 29,36 toneladas de calcopirita, ¿ya? Pero recuerda que nosotros tenemos que tener en gramos para hallar el número de mol. Entonces, ¿cuánto voy a multiplicar? Esa masa de la calcopirita va a ser 29,36 multiplicado por 10 a la 6 gramos, ¿no? Porque ya sabes que tonelada es 10 a la 3 y para gramos otro 10 a la 3. Entonces, al final son 10 a la 6. Ahora con esto vamos a calcular el número de moles de calcopirita. ¿Cuánto pesa cada calcopirita? 183,5. Entonces, dividiendo, ¿no? El número, acá voy a colocar el número de moles de la calcopirita sería ese 29,36 por 10 a la 6 y todo dividido entre 183,5, ¿no? Y de aquí ya sabemos el número de moles, ¿no? Entre 183,5. Entonces, esto sería el número de moles que tenemos, va a ser 16, 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Ya? Eso es el número de moles de calcopirita. Entonces, si 2 moles de calcopirita producen 2 moles del SO2, esta cantidad de moles que tenemos aquí, ¿cuánto va a producir? Va a producir lo mismo, ¿cierto? Va a producir la misma cantidad de moles, que es 160.000. ¿Y qué es lo que estábamos buscando para poder reemplazar aquí y poder determinar esa presión, ¿no? Entonces, esta cantidad de moles que acabamos de determinar, simplemente por estequiometría, por relación estequiométrica, o también, como pueden ver aquí, por el factor unitario, ¿no? Como a ustedes les parezca más fácil. Y esa sería la respuesta mía. ¿Ok? A ver, ya, un ratito, chicos, un ratito.
Melody, ¿a qué te refieres con que el cobre metálico tiene subíndice o no? Es que hasta creo que pasaba de +2 a 0 o cosas así, ¿no? Entonces como que tiene un subíndice así como el cloro cuando pasa de +2 a 0, creo que tiene también Ya. el cobre o no. ¿Aquí en esta reacción me estás preguntando No, aquí o no, en otra, en una semireacción. no puede tener porque normalmente tú cuando tienes, por ejemplo, cobre con cloruro de cobre y tú lo disocias, el que tiene su índice es el otro que tiene cargas -1 acá, ¿no? Porque el cobre trabaja con +2. Y el cloro, ¿por qué tiene su índice? Porque el cloro, por ejemplo, en algunos compuestos forma este cloro gaseoso y solo existe de esta manera. Esto no existe, Melody. Existe el O2, el Ah, entonces nitrógeno solo para 2, gases. el H. Claro, generalmente para gases, ¿no? ¿Qué otros compuestos tenemos, no? Bromo, cloro, yodo, todos ellos, pero no tenemos para los metales así. Los metales son elementos, sustancias elementales, solitos nomás, y sí existen de esa manera. Ah, entonces cuando yo paso de cobre +2 a cobre 0 y esos dos electrones, no pasa nada, ¿no? Porque creo que cuando altera el subíndice, se multiplica, ¿no? Ah, Algo así. claro, ahí no, Claro. ahí tú tienes simplemente un átomo nada más. Ah, ya está bien, mis gracias. ¿Ya? Listo. A ver, Einer, ¿qué tenemos en esa pregunta? A ver, déjame colocarlo en un PPT, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice en esta pregunta? Dice, de acuerdo a la clasificación de la materia, señale cuáles de las proposiciones son correctas, ¿no? El acero inoxidable se clasifica en C. Entonces, el acero es una mezcla, ¿no? Entonces, esto es correcto porque el acero es una mezcla homogénea. La materia homogénea contempla A, B y C. A ver. Eh, A es una sustancia elemental pura, ¿no? B es un compuesto, también es formado por dos o más elementos que se ven todos homogéneos iguales y la mezcla homogénea también. Entonces esto sería correcto, ¿no? Lo único que sería donde se puedan ver dos o más fases sería en la mezcla heterogénea. Los oxácidos y carbohidratos se pueden clasificar en B. Los oxácidos son compuestos, ¿no? Y los carbohidratos también son compuestos. Entonces, ¿se pueden clasificar en B? Sí, eso es correcto, porque ambos tienen fórmula química, ¿no? Entonces, cuando se tienen fórmulas químicas, esos sí son compuestos. Luego nos dice acá, la leche y gasolina se clasifican en D, o sea, mezclas heterogéneas y se pueden separar por métodos físicos como la destilación. No, esto sería falso, ¿no? La leche sí es una mezcla heterogénea, la gasolina no, entonces por lo tanto esto sería falso. No, te piden cuáles son correctas, sería la 1, la 2 y la 3, las respuestas que sí son correctas. ¿Ok, Einer? ¿Está claro? Ya, a ver, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. ¿Me se escucha?
Sí, Einer, te escucho. Dime, Miss, ¿tienes en pregunta? admisión, sí, he estado viendo preguntas y no sé si preguntarán el tema de configuración electrónica en admisión sobre los lóbulos y eso, la dirección. Creo que tiene eje X, Y, Z. Eso mismo. ¿Sobre los orbitales te refieres? Sí, sí, mira eso. Dilobular, Ah, lobulares. eso sí tienes que saber, pero lo básico, lo que acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, un orbital S, ¿qué forma tiene? Tiene esférica, un orbital P, una forma lobular, el orbital D, dilobular, ¿no? Eso es básicamente lo que te podrían preguntar en estructura atómica, ¿no? Ya, Miss. Ajá, a ver, pregunta 27 dice, ¿no? A ver. Y disculpe, ¿la gasolina dijo que se clasificaba como mezcla homogénea o no escuché esa parte? No, es homogéneo. Ajá, sí, homogénea. Sí, sí. Ya, a ver, en esta pregunta dice el fenilpropenoico, está bien, no se debe poner ácido 3. A ver, vamos a ver. Miss, la gasolina no es heterogénea porque presenta grumos y eso. No, la gasolina es homogénea, no es heterogénea. La gasolina no presenta grumos, hijos. Ahora, ya que la mezcla de los grifos en la vida real que tengan otros residuos, ahí sí, ¿no? Pero no, acuérdate que la gasolina y todos los compuestos se obtienen por destilación del petróleo y es una mezcla, ¿no? ¿En cuál dices Melody? ¿En qué pregunta? Perdón, Araceli. No, ¿quién me está? Melody, ¿no? Melody. Yo. ¿En cuál No, me dices? escriben que no solo que la parte de la 2 la proposición 2 te dice ácido fenilpropenoico y lo que me confunde es que a veces no sé si se pone el número como un ácido 3 así, guión 3 así, o no se pone, porque creo que en ese tema de aquí no se Sí. ponían mucho esos números, o que se sobreentendía o algo así. Si yo te digo ácido fenilpropenoico, tú tienes aquí, sí o sí, esto va a ser el uno, ¿verdad? Eh, Hasta te lo da el Acá, nombre ahí, creo. ¿cuál? Aquí, eso de acá. Ajá, ya te lo da, pero, o sea, si no te lo diera, obviamente, No, no, entonces se no, sí, pone sí. un 3, ¿no? Claro, por eso estoy analizando acá. O sea, cuando nosotros no colocamos, cuando, si por ejemplo simplemente yo te digo ácido fenilpropenoico, entonces tú tienes dudas dónde iría el fenil, ¿no? Si el fenil puede ir aquí en el 3 o si el fenil podría ir aquí. Entonces, ¿es posible que el fenil vaya aquí? Es la pregunta. A ver, uno, dos, tres. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, lo correcto, sí, pues lo correcto es, si te hubieran pedido el nombre, hubiera sido ácido 3-fenilpropenoico. Eso, ¿no? Para que tú menciones, hubiera sido para que sepas con exactitud dónde se encuentra ese fenil, ¿no? Me dicen, en el Mm, examen sí es más claro eso, ¿no? ¿Cómo? En el examen es como que más específico, ¿no? Bueno, No es aquí, tan vivo. aquí no te haces problema porque ya el enunciado te dice que ese es el nombre, ¿no? Pero es el nombre como que dice, no es, por así decirlo, el nombre tal cual sistemático como a ti te preguntarían, ¿no? Si a ti te preguntan, posiblemente sí en tus alternativas vas a tener el 3-fenilpropenoico, ¿no? Y si no lo tienes y sabes que está bien y no hay otra opción, igual tienes que marcar esa, pues, Melo, ¿no? ¿Ya? Además, también creo que te dicen por la nomenclatura UPAC o sistemática, así también te dicen además, ¿no? Sí, Para sí, que siempre pongas te así. dicen. Sí, y si es que no te dicen, tampoco te van a colocar las dos nomenclaturas, ¿no? No sería posible. A ver, Araceli, en la pregunta número 7, a ver.
Gracias, Miss. Ya, a ver, Araceli, en la pregunta número 7, la proposición 2, ¿cómo se halla el reactivo en exceso? Hay muchas formas de hallar el reactivo en exceso, ¿no? En la pregunta número 7, como nos dan dos datos, que es el reactivo 510 del amoníaco y 750 del reactivo del carbono, entonces la forma más práctica, a mi parecer, es que cuando uno establece la relación estequiométrica, como estamos viendo acá las masas, y tiene los datos, ¿no? 510 y 750. Entonces, una forma muy práctica es multiplicar en cruzado. 44 por 510, que sería este valor, y 34 por 750, que sería este valor, ¿no? Entonces, reactivo limitante, reactivo en exceso. El mayor siempre va a ser el reactivo en exceso. Como estamos viendo aquí, sale 25.500 y la multiplicación del otro sale 22.000. Entonces, de esa manera, siempre el mayor valor va a ser el reactivo en exceso, ¿no? Y nosotros trabajamos con este de aquí que corresponde al reactivo limitante. Esa es una de las maneras más prácticas, Araceli, para calcular el reactivo limitante, ¿no? O el exceso, cualquiera de los dos. Miss, Sí, puedes decirme, Araceli. es decir, que me refería que, porque en la proposición 2 dice quedan sin reaccionar 60 gramos y quisiera saber, cómo se tenía que así, hallar lo que no reaccionaba, lo que sobra, ¿no? Esa parte. Ah, tú quieres saber cómo se calcula lo que no reacciona, que es diferente. Entonces, cuando tú aquí tienes el amoníaco, dos veces el amoníaco, que es el CO2 aquí, una mol de CO2, entonces tienes acá 34 gramos de amoníaco, van a reaccionar con 44 gramos de CO2. Entonces, como tú ya sabes que este es el reactivo limitante, es 510. Tú calculas cuánto sería la masa que se necesita del CO2. Entonces, calculando acá, mira, ahí donde está. 510, que es esto, multiplicado por 44. No, este es Surya. Aquí. 510 multiplicado por 44 dividido entre 34, ¿qué es esto? Se calcula la masa de CO2 que se necesita. Son 660 gramos. Eso es lo que tú necesitarías para que reaccionen los 510 gramos. Pero
por dato te dicen que tienes ¿cuánto? 750. Entonces, para saber cuánto es lo que sobra, simplemente aquí haces una resta. 750, que es lo que tengo, menos los 660, que es lo que sí va a reaccionar, son 90 gramos, ¿no? Entonces, esto es lo que estaría quedando sin reaccionar, lo que estaría en exceso. ¿Ok, Araceli? Eh, primero entonces tengo que hacer una división. División. ¿Cuál división, Araceli? Creo que sobre 510, 44 de gramos de CO2 entre 34 gramos. Tú tienes que saber estequiometría, Araceli. 34 gramos de amoníaco producen 44 gramos de CO2, ¿cierto? ¿Eso está correcto? Sí, Miss. Ya. Entonces, por 510 que tú tienes ahora de dato aquí, por 510 gramos, ¿cuánto necesitas de ese CO2? ¿Cómo resuelves esto, Araceli? Regla de Regla de 3. 3. Esto es la regla de 3, Araceli. 510 por 44 entre 34. De ahí sacas esa masa que necesitamos para poder restar. Es tu regla de 3. No es cualquier división. ¿De acuerdo? Miss, en la 26, la proposición 2, ¿a qué se refiere? A ver. Aquí a mayor grado de división del hierro, su velocidad de oxidación aumenta. Teoría de cinética. Acuérdate que para aumentar la velocidad de una reacción, una de las características o una de las sí, características o propiedades de las sustancias es que el tamaño es muy importante. Cuando es más pequeño, Ah, es ya. Listo. Es que no tenía como esa división, no entendía, pero sí, ahora sí, por el tamaño ahí sí ya lo Claro. comprendo. Ajá. Eso. Gracias. Melody, sí. En la número 25 se toma el SO3 aquí esta rayita como 0, ¿no? ¿Por qué? Porque en un inicio, cuando ocurre la reacción química, nosotros lo que tenemos son los reactivos, que son estos de acá. Pero como el SO3 es un producto, entonces del producto no tenemos nada inicialmente, ¿no? Y por eso es que se toma como 0, ¿ya? Ese es correcto. A ver. A ver, Julián, a ver, vamos, voy a copiar tu ejercicio, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre B y D? Me dices, ¿no? Entre B, ya. Es diferente porque la posición del carboxilato. Ahora te explico. Ya, mira aquí, Julián, en la letra B, tú tienes CH3, CH2, CH2, O, C y CH3, ¿no? Entonces, el nombre de ese compuesto, que esto es un éster, el nombre de los éster es ato de hilo, ¿no? Y el ato es quien tiene el grupo enlazado al carbono, ¿no? Al OO,
Entonces, ese es quien recibe la terminación de ato. Entonces, ¿quién está enlazado aquí a ese carbono? Es esto de aquí. Entonces, tenemos 1, 2 carbonos. Entonces, el nombre es etanoato de, y todo lo otro sería la terminación de hilo. 1, 2, 3. Entonces, esto sería propilo. Su nombre entonces de ese compuesto sería etanoato de propilo, ¿no? Ahora, si pensamos en el otro compuesto, en la D, está así, CH3, CH2, CH2, y tienes aquí COO y CH3. El que va a tener la terminación ato ahora es este, porque este es el que está unido a este carbono, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4. Esto es el butanoato, porque es de 4. ¿Butanoato de qué? Butanoato de este 1 que sería de metilo. Entonces son diferentes. Aquí tú tienes en la letra B el etanoato de propilo y en la letra D tienes el butanoato de metilo. ¿Ya? Entonces tú tienes que distinguir, diferenciar quién es el que está unido a ese grupo carboxilato, ¿ya? Del este. A ver, listo, Julián. A ver, Melody, vamos a ver. Ya, a ver. La pregunta 27, dices, no Melody, no, 23, ¿no? 23, 27. 23. Ya, esa de ahí. A ver. Ya. Aquí que te están preguntando, te dicen el hidrógeno molecular es un gas liviano, inflamable que se puede obtener al hacer reaccionar la siguiente reacción. Esto se puede recolectar sobre agua, como se muestra. Tienes un sistema acá, el hidrógeno húmedo, la altura del agua y la presión atmosférica. Se sabe que la altura del agua es 101.3, esto de aquí. Determine la presión del hidrógeno molecular, del gas molecular seco. Ah, del seco te piden, ¿no? Ya. En milímetros de mercurio, sabiendo que el experimento se realizó a nivel del mar. Ya, aquí lo que tienes que hacer primero es igualar tus presiones, ¿no? De acá tú tienes la fórmula que la presión atmosférica sería la presión del agua más la presión de ese hidrógeno húmedo, ¿cierto? Presión aquí. Entonces tienes de datos aquí, presión atmosférica, tienes de dato, ¿cuánto es la presión atmosférica? De aquí tú puedes hallar la presión de la columna del agua, sí, ¿verdad? Con la fórmula. Eso es como dijiste física, ¿no? Eso lo has visto en física, me imagino. Sí. Esto de acá, densidad, gravedad por altura, ¿no? Teniendo en cuenta tus unidades. Entonces, como ya tienes la presión atmosférica y ya tienes la presión de la columna de agua, calculas la presión del hidrógeno húmedo, ¿no? Pero la presión de ese hidrógeno húmedo que tú tienes aquí va a ser igual a la presión del hidrógeno seco más la presión del hidrógeno de vapor. Entonces, como tú estás calculando esta presión, ¿no? Y te están preguntando a ti del seco, este de aquí, y tienes de dato este de aquí. Entonces ya sale con una resta, ¿no? Esa sería Ya. la idea. Ajá, ahí es esto de acá. ¿Dónde está? Y si yo cómo sé que esa presión de hidrógeno húmedo va a tener seco y vapor. Bueno, buena pregunta, Melody. Te deberíamos de haber enseñado. Te deberíamos de haber enseñado eso. Pero bueno, no estaba en las diapositivas y misteriosamente apareció por aquí. Pero sí, tomen nota, chicos. En realidad, toda sustancia gaseosa, cuando se dice que es húmedo, ¿no? Siempre va a estar obviamente el seco
y el vapor, siempre. Entonces aquí ya lo único que te puede cambiar es la sustancia, ¿no? Entonces siempre se va a cumplir eso, ¿ya? Sí, también tenía una pregunta, pero en la 21 y 22, solo que me confundía que era de masa sobre peso equivalente, que es equivalentes gramos, pero en la 21 yo lo había hecho así, pero ese 6 Faraday lo reemplacé como si fuera un 6 equivalentes gramos, pero en la 22, como cuando quise hacer eso con el cobre, que pasaba de +2 a 0, que era 2 electrones, como que no me daba, y La entonces apliqué respuesta lo que es la era masa B. sobre otro. En la 22 Ah, hay error. ah. En la 22 sale la respuesta avión, no es la respuesta. Perdón, barco, no es la A. Porque acá se han Pero olvidado de esos dos considerar esos electrones 2 electrones. que pasan serían 2 Aquí, Faraday, ¿no? para que tú formes esa mol, para la mol de cobre son 2 Faraday, así es. Acá faltó el entre dos. Pero masa, sí, masa sobre peso equivalente es también Faraday, ¿o no? Porque es equivalente a gramos y sería como 2 Faraday. De otra manera haciéndolo, ¿o No, no? ahí puedes encontrar varias relaciones, ¿no? Con las unidades, pero las fórmulas generales que nosotros vemos son equivalentes gramos a que es igual al peso, Sí, a la masa no. sobre el peso equivalente, ¿no? Ujú. Y a qué es igual el peso equivalente al peso atómico sobre el parámetro teta, ¿no? Que en el caso de electroquímica, como es ahora, esto es el número de electrones, ¿no? Entonces ya de aquí jugando, reemplazando, despejando, mientras mantengas todas las ecuaciones correctas, y ahí puedes encontrar otras relaciones, ¿no? Es que quería hacerlo así porque como no me daba la masa molar en ese enunciado, por eso. Porque creo que cuando te dan como que te Ah, dan una claro. ayuda, ¿no? Algo así. Aquí te tenían que haber dado, así que no te preocupes. Ahí faltó ese dato. Exacto. Ok, Miss. En la 20 tengo una pregunta. Lo que pasa es que al sumar los porcentajes no me da 100% y eso como que me traba duda. Ah, ya. ¿Y cuánto es la diferencia? Más o menos. A ver, vamos a ver. Tienes bisulfito de sodio. Sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Te da 22,1 más 0,96 más 30,8 más 46,2. Si te da, bueno, ¿te refieres a que se pasa? Sí, se pasa. A 100,0 Melody es equivalente, 100,06 equivalente a 100, o sea, debieron de ajustarle un poquito menos, ¿no? Entonces, seguro para que no se trabaje con 0,2 decimales, ya lo dejaron de esa manera. Mis planes no afectan nada para cuando luego haya la fórmula empírica o la fórmula verdadera. Me parece que no. A ver, acá han trabajado con el 22,1, 0,96, 0,96, 38, 40, 46,2. Dividen, llegaron a 1, 1, 1 y no. Al parecer creo que más bien el 100,06 les ha permitido tener exacto estos números, ¿no? Porque seguro si es que por ahí lo bajaban a 22,08 o 0,6, ya ahí sí ya acá se veía la dificultad, ¿no? Sí me entiendes, ¿no? Sí, para que salga exacto, claro. Ajá, sí, por ahí. Entonces Ok. no te compliques por ahí mucho. Y a mí sí la última, la 17, sobre la que te pide masa atómica promedio, ¿es como masa atómica relativa o es otra cosa? Ah, ya. Aquí esto de acá intensidad es el porcentaje de abundancia. De repente con eso es más fácil, ¿no? Entonces, esto unidades de masa es la masa atómica, ¿no? Entonces solamente es fórmula, porque tú dices que este elemento que está en el punto 6 tiene un porcentaje de abundancia de 7,5
Y este otro con masa 7 tiene Ajá, se porcentaje. multiplica, se suma y se divide luego. Exacto. Recién. Entonces ahí sale. Ajá, nada más. Está bien, Miss, muchas gracias. Listo, Melo.